Las historias de McDonald's son siempre bien recibidas en este canal y hace mucho que no contamos unas cuantas. I Got You Destroys presenta 9 anécdotas paranormales ocurridas en McDonald's, segunda parte. Pero antes, brevemente, ¿sabías que ahora sí TikTok ya paga por ver anuncios? Baja la aplicación desde mi código de invitación que encontrarás en la descripción y el comentario fijado para obtener un bonus por ver anuncios y ganar dinero. Digo, de todas formas ya te chutas gratis anuncios en otros lados, ¿no? Mejor que te paguen. Ahora sí, comencemos. Historia 1. El payaso Ronald que cobró vida. A principios de los 90, en un pequeño McDonald's de Ohio, había una figura de tamaño real de Ronald McDonald que se encontraba en la esquina del área de juegos infantiles. El payaso, con su inconfundible sonrisa y ropa de colores brillantes, siempre parecía observar a los niños con su mirada vacía, pero juguetona. Todo el mundo estaba acostumbrado a verlo hasta que empezaron a ocurrir cosas extrañas. Una noche después de que el restaurante cerrara, el encargado, un joven llamado Steve, se encontraba limpiando. Al pasar cerca del área de juegos, notó algo extraño. La figura de Ronald no estaba en su lugar habitual. Al principio pensó que algún empleado la había movido para limpiar mejor, pero al revisar el área de juegos no encontró al payaso en ningún lado. Intrigado, buscó en el almacén y las oficinas, pero no había ni rastro de la figura. Pensó que era una broma de mal gusto de sus compañeros y se fue a casa. Sin embargo, al día siguiente el payaso estaba de nuevo en su lugar, como si nada hubiera pasado. Steve lo mencionó a sus compañeros, pero nadie admitió haberlo movido. Días después comenzaron a surgir más reportes. Algunos empleados aseguraban que, al cerrar el restaurante y apagar las luces, veían la figura del payaso moverse ligeramente, casi imperceptiblemente, de un lugar a otro. Las cámaras de seguridad no mostraban nada extraño, pero algunos juraban que lo habían visto caminar por el pasillo que llevaba al área de baños. Una madrugada, el gerente, cansado de las quejas de los empleados, decidió quedarse hasta tarde para investigar. Revisó las grabaciones y vio algo perturbador. A las 3:33 de la mañana, la figura de Ronald se levantaba de su posición habitual, caminaba lentamente hacia la puerta del almacén y se quedaba parada ahí, inmóvil. Justo antes de que las cámaras cortaran la imagen, se podía ver cómo giraba su cabeza hacia la cámara, como si estuviera consciente de que lo estaban observando. El gerente decidió deshacerse de la figura de Ronald, pero al intentar moverla, se dio cuenta de que pesaba más de lo que parecía. Nadie podía levantarla. Al día siguiente, Ronald ya no estaba en su lugar. El personal del restaurante reportó haber escuchado pasos durante la noche, pero cuando revisaron las cámaras, estas mostraban una imagen estática de Ronald sentado en una de las mesas, sonriendo hacia la puerta. Historia 2. La hamburguesa no era de res. A lo largo de una solitaria carretera del desierto de Nevada, había un McDonald's que, a simple vista, parecía inofensivo. Sin embargo, los camioneros que pasaban por ahí decían que había algo extraño en sus hamburguesas. Eran deliciosas sin duda, pero había algo en su sabor que no terminaba de encajar. Jugosas era la palabra más usada, pero también metálicas, como si tuvieran un sabor que recordaba al óxido. Lo extraño era que, cada vez que comían en ese lugar, los clientes reportaban sentirse extraños, algunos con dolores estomacales intensos, otros con pesadillas recurrentes. Bill, un camionero de la zona, solía parar en ese McDonald's para comer después de largos viajes. En una ocasión decidió averiguar qué era lo que hacía estas hamburguesas tan diferentes. Después de su comida esperó a que el restaurante se vaciara y comenzó a hacerle preguntas a uno de los empleados. El joven que atendía la caja se mostró visiblemente nervioso cuando Bill le preguntó sobre la carne. «No es de las usuales», murmuró el empleado, evitando la mirada del camionero. Intrigado, Bill decidió investigar más. Observó durante días los camiones que llegaban con suministros y notó que algunos de ellos no llevaban las marcas habituales de proveedores de carne. Una noche, mientras estaba estacionado cerca del restaurante, vio cómo llegaba un camión sin logotipos, del cual descargaron cajas que fueron directamente al congelador sin pasar por los controles habituales. Semanas después, la policía local descubrió una fosa común en las cercanías del restaurante.
Los restos encontrados estaban tan descompuestos que no podían ser identificados, pero los rumores comenzaron a circular. Muchos empezaron a preguntarse si la carne usada en esas jugosas hamburguesas no provenía de las vacas, sino de algo mucho más macabro. Bill dejó de comer en ese lugar, pero nunca pudo olvidar el sabor metálico que sentía cada vez que mordía una de esas hamburguesas. Historia 3. Desapariciones en el restaurante. En una pequeña ciudad costera al noreste de Estados Unidos, el McDonald's local era el lugar favorito de las familias y jóvenes que pasaban el día en la playa. Sin embargo, con el paso de los años, comenzaron a ocurrir desapariciones extrañas. La gente entraba al restaurante, pedía su comida, se sentaba a comer y después de un tiempo, simplemente dejaban de ser vistos. La primera desaparición fue la de un hombre mayor. Su familia informó que lo habían visto por última vez en el McDonald's. La policía revisó las cámaras de seguridad, pero no encontraron nada fuera de lo común. El hombre entró, pidió una Big Mac, se sentó junto a una ventana y luego de unos minutos las cámaras dejaron de mostrarlo. No se le veía salir del restaurante ni había señales de que hubiera ocurrido algo violento. Después del primer caso, hubo otros. Una adolescente, un turista alemán y una madre joven con su bebé desaparecieron en circunstancias similares. Cada vez las cámaras mostraban que entraban al McDonald's y nunca volvían a salir. En el caso de la madre, incluso su cochecito quedó abandonado en una esquina del restaurante, como si ella hubiera sido borrada de la realidad. La situación se volvió insostenible y los habitantes de la ciudad comenzaron a evitar el lugar. Algunos decían que había una puerta secreta en el restaurante que llevaba a un túnel subterráneo. Otros creían que el lugar estaba maldito. Finalmente, el McDonald's cerró sus puertas, pero años después, los dueños del edificio, que quedó vacío, reportaron que, por las noches, podían ver luces encenderse a solas en el interior y, en ocasiones, sombras humanas que se movían entre las mesas, como si las almas de los desaparecidos aún rondaran por el lugar. Historia 4. El asalto que nunca terminó. El McDonald's de la Avenida Central de Ciudad de México era un lugar concurrido durante todo el día, pero especialmente en las noches de los fines de semana, cuando los jóvenes de la zona acudían a comer después de salir de fiesta. Una noche, cerca de las 8 de la noche, un grupo de hombres enmascarados irrumpió en el restaurante, armados y listos para llevarse el dinero de las cajas. Los empleados y clientes fueron acorralados en la cocina, aterrorizados, mientras los asaltantes exigían el acceso a la caja fuerte. Uno de los empleados, mientras temblaba de miedo, comenzó a escuchar algo extraño proveniente del área de juegos infantiles. Un suave rasguido, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre los toboganes. El sonido se hizo más fuerte y pronto se escucharon risas infantiles pero distorsionadas, como si vinieran de una pesadilla. Uno de los asaltantes, nervioso por los extraños sonidos, decidió ir a investigar. Caminó hacia el área de juegos con la linterna en su móvil encendida mientras avanzaba entre las estructuras de colores. Juraba que veía algo moverse rápidamente entre las sombras. Momentos después, un grito ensordecedor llenó el restaurante. Los otros asaltantes corrieron hacia el área de juegos, pero no encontraron a su compañero. Solo la linterna seguía encendida, rodando en el suelo. En pánico, los asaltantes intentaron salir del restaurante, pero las puertas estaban cerradas, como si alguien las hubiera bloqueado desde fuera. Mientras buscaban desesperadamente una salida, las luces comenzaron a parpadear y una figura oscura, deforme, se movía entre las mesas. No se veía claramente, pero era lo suficientemente aterradora como para hacerlos entrar en pánico total. Al día siguiente, la policía encontró a los asaltantes tirados en el suelo del McDonald's, murmurando incoherencias sobre sombras que los perseguían y risas infantiles que nunca dejaron de oír. ¿Puedes encontrar este asalto en las noticias? No. Se dice que McDonald's pagó una fuerte cantidad de dinero para desaparecer esta historia. Historia 5. El cliente del backroom. En una ciudad grande, donde el ritmo frenético de la vida hacía que los empleados trabajaran hasta tarde en el McDonald's, los trabajadores comenzaron a notar algo extraño en la bodega, la pequeña sala donde se almacenaban los suministros. Durante las noches, cuando el restaurante estaba casi vacío, algunos empleados juraban haber escuchado sonidos provenientes de esa sala, pasos, susurros y a veces el sonido de algo que caía o se arrastraba.
Una noche, mientras hacían el cierre, María, una empleada que llevaba años en ese McDonald's, fue a la bodega a buscar suministros. Al abrir la puerta, vio a un hombre alto, de pie, en la esquina más oscura de la habitación, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. No llevaba uniforme ni parecía pertenecer al restaurante. Cuando María intentó hablarle, el hombre simplemente levantó la mirada y desapareció en la oscuridad. Asustada, corrió a contarle a su gerente, pero cuando regresaron a la bodega no había nadie. Las cámaras de seguridad no mostraban que nadie hubiera entrado o salido del lugar. Sin embargo, desde esa noche, María comenzó a tener pesadillas recurrentes con ese hombre. Lo veía parado en la esquina de su habitación, observándola, siempre inmóvil. Con el tiempo, otros empleados también reportaron haber visto al hombre en la bodega, pero lo más aterrador era que, en algunas ocasiones, las cajas de suministros aparecían desordenadas, como si alguien hubiera estado hurgando entre ellas. Las grabaciones nunca mostraban nada fuera de lo común, pero los empleados sabían que no estaban solos. Historia 6. El niño desaparecido en el área de juegos. El cumpleaños de un niño siempre es motivo de alegría y en este McDonald's no era diferente. Una familia llevó a su hijo de 5 años a celebrar su cumpleaños en el área de juegos del restaurante. El lugar estaba lleno de colores, toboganes y túneles que hacían las delicias de los niños. Después de comer, el pequeño se dirigió emocionado al área de juegos mientras sus padres lo observaban desde una mesa cercana. Pasaron algunos minutos cuando la madre se dio cuenta de que no veía a su hijo. Al principio pensó que estaba escondido en uno de los túneles, pero después de llamarlo repetidamente y no obtener respuesta, comenzó a preocuparse. Los padres revisaron el área de juegos, pero el niño no estaba en ningún lado. Preguntaron a otros padres y empleados, pero nadie lo había visto salir. Alarmados, llamaron a la policía, se revisaron las cámaras de seguridad, pero lo más extraño era que el niño había entrado al área de juegos, pero jamás salió. Los padres entraron en pánico, buscaron en cada rincón del restaurante, en los baños, en los alrededores del local, pero el pequeño había desaparecido sin dejar rastro. Durante semanas la madre juraba escuchar la risa de su hijo en su casa como si estuviera escondido en alguna parte, pero nunca lo encontró. La investigación no arrojó pistas y el niño fue declarado desaparecido. Algunos empleados comenzaron a decir que, por las noches, podían escuchar risas provenientes del área de juegos, aunque estaba vacía. Otros afirmaban que veían pequeñas huellas en el suelo, como si un niño hubiera estado corriendo por el restaurante. Historia 7. El McDonald's de la carretera maldita. Había un McDonald's en medio de una carretera solitaria, rodeado de nada más que el desierto y una sensación opresiva de aislamiento. Para los conductores que pasaban por ahí, detenerse a comer era una opción casi obligatoria, pero muchos evitaban hacerlo. Los que sí paraban en el restaurante reportaban sensaciones extrañas, luces que parpadeaban sin razón aparente, sombras que parecían moverse en los reflejos de las ventanas y una inquietante sensación de ser observados. La leyenda local decía que años atrás un grupo de empleados había sido brutalmente asesinado durante un asalto en ese mismo McDonald's. Desde entonces, el lugar había sido remodelado, pero nunca pudo deshacerse del aura siniestra que lo rodeaba. Algunos conductores decían haber visto a una mujer joven vestida con un viejo uniforme de McDonald's caminando por el estacionamiento. Cuando intentaban acercarse a ella para preguntarle algo, simplemente desaparecía. Un camionero que solía viajar por esa carretera decidió investigar por su cuenta. Se detuvo en el restaurante una noche y esperó a que cerraran. Alrededor de la medianoche, mientras estaba estacionado en su camión, vio cómo las luces del McDonald's parpadeaban una y otra vez, hasta que finalmente se apagaron. En la oscuridad pudo distinguir una figura que se movía dentro del restaurante, aunque sabía que nadie debía de estar ahí. Decidió entrar, pero al abrir la puerta no había nadie, solo un silencio absoluto, roto por el sonido de una silla que se movía sola. Historia 8. El pedido maldito. Sara había trabajado en el McDonald's durante años. Era una empleada experimentada, acostumbrada a los ritmos agitados del trabajo. Sin embargo, un día comenzó a recibir un pedido inusual a través del automac. Un hombre cuya voz era áspera y grave pedía siempre la misma hamburguesa, una McDouble sin queso, sin cebolla, con extra salsa. El pedido nunca variaba, pero lo más extraño era que, cuando llegaba el momento de recogerlo, el coche del hombre no aparecía.
Las cámaras de seguridad mostraban que nadie se acercaba a la ventana del automac, pero el pedido seguía siendo procesado en el sistema. Sarah intentó restarle importancia al asunto, pensando que tal vez era un error del sistema, pero el mismo pedido se repetía cada noche, simplemente a la misma hora. Empezó a inquietarse cuando comenzó a tener pesadillas. En ellas, un hombre con la cara oculta por una sombra se acercaba al automac y la observaba en silencio. No decía nada, solo extendía la mano hacia ella y luego desaparecía. Una noche el pedido volvió a aparecer. Sarah decidió que esta vez investigaría por su cuenta. Después de que el restaurante cerró, se quedó sola, esperando en la ventanilla del automac. A las 2:15 de la mañana, recordando que este era un McDonald's de Estados Unidos 24 horas, justo cuando el pedido solía aparecer, vio un coche oscuro estacionarse a lo lejos, en el borde del estacionamiento. El coche nunca se movió, pero Sarah podía sentir que alguien la estaba observando desde la distancia. Asustada, cerró las ventanas y apagó las luces del restaurante, pero la sensación de ser observada nunca desapareció. Historia 9. El hombre del uniforme viejo. En un McDonald's en un pueblo pequeño de Estocolmo, un grupo de empleados comenzó a notar la presencia de un cliente peculiar. Se trataba de un hombre de mediana edad que siempre vestía un viejo uniforme de McDonald's de los años 80. Lo más extraño era que nunca hablaba ni interactuaba con nadie. Simplemente se sentaba en la misma mesa, pedía lo mismo, una hamburguesa con papas fritas y un refresco, y se quedaba mirando al vacío mientras comía lentamente. El gerente del restaurante, curioso por la extraña apariencia del hombre, decidió investigar. Un día se acercó a él y le preguntó si había trabajado en McDonald's en el pasado. El hombre no respondió, simplemente levantó la mirada y lo observó en silencio durante lo que parecieron minutos interminables, hasta que el gerente incómodo se alejó. Días después, uno de los empleados mayores reconoció el uniforme. Es el mismo que usaba un trabajador que desapareció hace décadas, murmuró. Según la historia local, un empleado había desaparecido misteriosamente durante su turno de noche en los años 80 y nunca se volvió a saber de él. Desde ese día, el hombre del uniforme dejó de aparecer en el restaurante, pero los empleados comenzaron a notar que, en la bodega, algunos uniformes viejos de McDonald's estaban fuera de lugar, como si alguien los hubiera movido. ¿Qué opinas de estas historias? Dime tu opinión en la sección de comentarios. La palabra clave para saber que llegaste hasta el final del vídeo va a ser hamburguesa. Si el vídeo te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo You Destroy. Tengo los mejores seguidores del mundo con ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.